Empieza una nueva franja informativa Directo América por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz. A continuación los titulares. Con una serie de ceremonias, Israel conmemora el primer año del sorpresivo ataque de Hamás en su territorio y que fue el punto de partida de una crisis mayor. Otros dos grandes eventos tendrán lugar en Tel Aviv, una ceremonia alternativa organizada por las familias de las víctimas y el acto oficial presidido por Benjamín Netanyahu. La violencia continúa en este primer año del ataque que desencadenó la guerra en Gaza y que ha dejado casi 42.000 palestinos muertos. En medio de los bombardeos israelíes sobre el enclave, Hamás volvió a lanzar cohetes sobre Tel Aviv y Kerem Shalom. En otro de los frentes de guerra, aviones israelíes bombardearon este lunes una treintena de pueblos en el sur del Líbano cerca de la frontera con Israel, así lo anunció la agencia oficial de noticias libanesa ANI. Mientras, un oficial de seguridad libanés informa que los ataques también son cerca del aeropuerto de Beirut. Vamos a empezar en Israel. Diferentes actos conmemorativos han tenido lugar este lunes durante el primer aniversario del sorpresivo ataque de Hamás en suelo israelí que dejó 1.189 muertos y que dio inicio a la guerra en la Franja de Gaza. Los primeros actos tuvieron lugar durante las horas de la mañana en las aldeas y kibbutz donde ocurrieron los hechos, entre ellos el sitio donde se celebraba el Festival de Música Nova. Más detalles en el siguiente informe. Lunes por la mañana, la música que resonó en el kibutz de Reim de repente se detiene. Hoy, hace un año, esta misma pieza fue interrumpida a la misma hora, durante el Festival Nova, tras el ataque de Hamás. El ruido de las balas y los gritos de horror dieron paso a un largo minuto de silencio y a los llantos de los familiares de las 364 personas asesinadas ese día en el kibutz. Una conmemoración marcada por el eco de las explosiones de artillería en Gaza, a solo unos kilómetros de distancia. Después de un año del inicio de la guerra, el presidente israelí, presente en el lugar, llamó al mundo a apoyar al Estado judío. Es una cicatriz en la humanidad, una cicatriz en la faz de la tierra. El mundo debe darse cuenta y comprender que para cambiar el curso de la historia y traer paz y un futuro mejor a la región, debe apoyar a Israel en su batalla contra sus enemigos. Otras ceremonias tuvieron lugar en los kibutz de Be'eri y Niroz, que también fueron atacados el 7 de octubre. En Jerusalén, las familias de los rehenes aún secuestrados en Gaza se reunieron al amanecer frente a la residencia del primer ministro Benjamín Netanyahu para exigir su liberación. Ha pasado un año desde que no sé nada sobre mi padre, nada, no hay señales de vida. Quiero decirle a mi padre que lo amo. No dejaremos de hacer oír su voz, no dejaremos de insistir en el aspecto moral y lo más fundamental, que regresen sanos y salvos lo antes posible. Para esta jornada hay otras ceremonias en Israel, pero la conmemoración oficial organizada en la ciudad de Ofakim fue boicoteada por las familias de los rehenes y las víctimas. Más temprano nos acompañó Carlos Patiño, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas de Medio Oriente, para explicarnos qué llevó a Hamás a realizar estos ataques del 7 de octubre tan coordinados y masivos y si se puede identificar algún detonante específico. Esto nos dijo. Sí, hay por lo menos 3 o 4 detonantes claves. Uno de ellos y fundamental era el proceso de normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, patrocinado por los Estados Unidos, y que era una derivación de los acuerdos de Abraham que se había ejecutado en el gobierno de Donald Trump, que dejaba prácticamente oculto el problema palestino. Otro de los problemas, digamos, o de las consideraciones más importantes era la consideración de Hamás como grupo en armas para retomar un liderazgo y recuperar territorios perdidos, y en este contexto hay que entenderlo también como parte de la política interna palestina en contra de la Autoridad Nacional Palestina, específicamente en contra de la Organización para la Liberación de Palestina, que prácticamente lleva sin celebrar elecciones más de 20 años. Y en este contexto Hamás considera que tiene la legitimidad y la popularidad más importante para hacer un ataque y una recuperación de ese liderazgo. Tercer consideración, el asunto de que de alguna manera
sobre todo Gaza, se había convertido, como se ha dicho en muchos lugares, una especie de prisión al aire libre, donde en un área de 365 kilómetros cuadrados vivían más de 2 millones de personas, prácticamente aislados, sometidos a un control permanente, sin muchas posibilidades de movimiento o recuperación, y en ese contexto pues había una especie de presión muy fuerte, a la cual la consideración de Hamas era ir hacia una condición de acción armada, mucho más que frente a otra perspectiva, digamos, distinta o que diera otra solución política. Y el cuarto elemento que no hay que olvidar es que Hamas es un grupo fundamentalista, radical, que tiene como compromiso fundamental, y este era un debate muy importante dentro de Hamas como organización, el debate de considerar si era una especie de estructura política y de gobierno en el territorio de la Franja de Gaza, o era un grupo que mantenía su convicción de lucha armada en contra del Estado de Israel. Los familiares de víctimas y rehenes sienten que siguen viviendo en ese 7 de octubre. Quienes perdieron a seres queridos intentan procesar el duelo y rendirles tributo en memoriales como el del Festival Nova de Música Electrónica, y la mayoría de los parientes de secuestrados mantienen las protestas por un pacto de liberación con Hamas, mientras denuncian el abandono del gobierno de Benjamín Netanyahu. Nuestros corresponsales Federico Cuevar Verena y Yanira Gómez Muñoz hablaron con algunos de ellos. Este memorial en Reim mantiene el espíritu de los jóvenes masacrados por Hamas en el Festival Nova. Dor Toar fue uno de los 364 asesinados aquí. Su prima y su hermana dicen que venir a veces es nauseabundo. Otras, como hoy, les prevalece decorar su altar con fotos y conchas que aluden a su gusto por el mar. Es muy duro para mí porque este es el lugar en el que mataron a mi hermano y a muchos más, incluidos 4 de sus amigos. Esta es una foto con sus amigos que fueron asesinados aquí. En ese grupo estaba Yiftach Tuek. A pocos metros, su hermana mayor muestra el container en el que se escondió durante 5 horas, hasta que lo acribillaron. Su último reflejo fue saltar para cubrir y salvar a otras 2 mujeres, un acto que Keren reivindica, pero que aún le cuesta procesar. Es muy difícil para mí volver a mi vida porque Yiftach era mi vida. No puedo creer que no esté aquí, no puedo aceptarlo. Y es imposible sanar sabiendo que todavía hay israelíes en Gaza a los que sus familias esperan. Yehuda es uno de esos padres. Reclama el regreso de su hijo Nimrod. Aunque se presume que sigue vivo en Gaza, teme que su situación cambie si Israel continúa con su invasión. Un acuerdo de liberación y cese al fuego no es solo para traerlos a casa, es para dejar de ponerlos en peligro. Despierta cada día con esa misión. Participa de todas las protestas para presionar a Netanyahu y sus ministros, pues denuncia que el Ejecutivo les ha abandonado. Si te sientas en casa, que es lo que nuestro gobierno quiere, nada va a ocurrir, porque a nuestro gobierno no le interesan los rehenes, no apoyan un acuerdo. Los secuestrados son una carga para ellos. Aún así, Yehuda insiste en seguir en las calles hasta que se logre un pacto, y para que no se deje de hablar de los 97 rehenes que llevan 1 año cautivos en la franja. El primer año de la guerra en Gaza ha moldeado la figura del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como un líder político que usa los escenarios bélicos para fortalecer su figura. Antes del 7 de octubre de 2023, su gobierno estaba en crisis por una fallida y restrictiva propuesta de reforma judicial. Pero tras el ataque de Hamas, el país se unió en un estado de conmoción y apoyo a la incursión de Israel en Gaza. Sin embargo, la imposibilidad de liberar a los rehenes y la intensificación de la guerra deterioró la imagen de Netanyahu, hasta que un nuevo frente se abrió, Líbano. El informe es de Samuel Salgado Castro. Grandes manifestaciones, retórica política agresiva y una marcada división en Israel en torno a la reforma judicial que buscaba limitar el poder de la Corte Suprema. Pero llegó el 7 de octubre de 2023 y la reforma judicial quedó en el olvido. La guerra pausó las discusiones políticas en Israel. Desde el ataque de Hamas y la posterior ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, el país se unió en un estado de shock. 251 personas fueron secuestradas y 1.189 fueron asesinadas, de las cuales 815 eran civiles. Por lo que surgió un apoyo unificado a los soldados del ejército israelí y al objetivo de derrotar a Hamas. Estamos en guerra.
pero rápidamente crecían las críticas por la lenta respuesta del gobierno durante el ataque de Hamás. En un principio, Netanyahu culpó a los servicios de inteligencia por haberle dado evaluaciones erróneas antes del 7 de octubre, pero luego se retractó y dijo que nunca había recibido advertencias sobre las intenciones de Hamás. También desde los primeros meses de guerra aumentó la presión de la sociedad civil al gobierno de Netanyahu para conseguir la liberación de los secuestrados. Altos funcionarios del gobierno aceptaron cometer errores, pero Netanyahu no lo hizo. No fue sino hasta el mes 11 de guerra que Netanyahu pidió perdón, pero por la muerte de 6 rehenes tras un intento fallido de rescate. Me gustaría decirles cuánto lo lamento y pido perdón por no haber logrado devolverlos con vida. Las encuestas sucesivas desde el 7 de octubre han demostrado que la coalición de Netanyahu, compuesta por aliados de extrema derecha y ultraortodoxos como Itamar Ben-Gavir, no obtendría un nuevo triunfo en las próximas elecciones legislativas. Aunque en una clara jugada de política interna, Netanyahu logró que el líder de línea dura y opositor al gobierno, Gideon Sa'ar, se uniera a su coalición, lo que le daría al primer ministro una sólida mayoría de 68 en el Parlamento de 120 escaños. La estocada final, la nueva ley de reclutamiento aprobada por la Corte Suprema en junio, que exige a los judíos ultraortodoxos prestar servicio militar, que hasta ese momento estaban exentos debido a razones religiosas. Pero ante la crisis, Netanyahu parece resurgir de las cenizas. La popularidad del primer ministro cobró impulso, según las últimas encuestas, tras la ofensiva en Líbano contra la milicia proiraní y aliada de Hamás, Hezbollah. Vamos ahora a otro frente de batalla en la frontera con Líbano. Este lunes, Hezbollah lanzó cohetes desde el sur del país hacia el norte de Israel que impactaron en Haifa, la tercera ciudad más grande. Esto después de que aviones israelíes bombardearan este lunes una treintena de pueblos en el sur del Líbano, cerca de la frontera con Israel. Así lo anunció la agencia oficial de noticias libanesa ANI. Mientras, un oficial de seguridad libanés informa que los ataques también son cerca del aeropuerto de Beirut. Desde que Israel intensificó sus ataques contra Hezbollah en Líbano hace 2 semanas, más de 2.000 personas han muerto y 1 millón se han visto desplazadas en el país vecino. Nuestra corresponsal en Beirut, Etel Bonet, nos contaba cuál es la situación humanitaria en Líbano desde que escaló el conflicto contra Hezbollah. Sí, hola, buenas tardes. Pues esta mañana, precisamente, el primer ministro libanés, Najib Mikati, ha llevado una reunión de urgencia con el Consejo de Ministros para tratar esta crisis humanitaria que realmente está excediendo, ¿no?, a las capacidades que tiene el gobierno. Estamos hablando que Líbano es un país que lleva con una crisis económica desde 2020 y las instituciones están funcionando a medio gas. Estamos hablando también de que más del 25% de la población libanesa en estos momentos se ha convertido en desplazada. Cuando empezó el 8 de octubre las hostilidades fronterizas, hasta hace 11 meses había alrededor de unos 90.000 desplazados, pero en estas 2 últimas semanas ha ampliado el número a lo que estábamos hablando, ¿no?, a 1.200.000 personas, que prácticamente son el 25% de la población libanesa. Es por eso que, claro, está totalmente desbordado el gobierno, ha habilitado más de 900 escuelas que se han convertido en refugios para estos desplazados, pero evidentemente necesitan mucha más ayuda humanitaria y es por eso que ha pedido, ¿no?, a la comunidad internacional ese apoyo. Y de momento Estados Unidos ha respondido con una ayuda de 130 millones de dólares y también la Unión Europea ha prometido ayudas por más de 30 millones de euros. También ayer estuvo el alto comisionado de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados y también dijo que iba a dar a 200.000 personas lo que es ayuda económica, porque estamos hablando de gente que ha perdido sus casas, que ha perdido sus trabajos, y no solamente en estos últimos 15 días, sino que son unas hostilidades que empezaron, ¿no?, como ya sabemos, hace un año, y todo esto está provocando que mucha gente ahora mismo tenga una situación de total pobreza, porque no puede trabajar y porque tampoco puede regresar a sus hogares. También hay una falta muy grande de suministros médicos, también porque el país en el tema de hospitales está desbordada la capacidad, porque hay más de miles de heridos.
después de estas 2 últimas semanas, aparte de esos 2.000 muertos, y es por eso que también se están llevando pues, ayudas de suministros médicos. Ayer llegaron 2 toneladas de suministros médicos y se espera que en los próximos días lleguen otras 4 toneladas más. Empiezan a conocerse los ganadores de los premios Nobel 2024. Este lunes se entregó el de la categoría de medicina. Los galardonados fueron los científicos estadounidenses Victor Ambros y Gary Ruvkun por su descubrimiento del microARN, una nueva clase de molécula diminuta que ofrece una nueva forma de poder controlar lo que sucede en nuestras células y que además podrían conducir a nuevas formas de detectar y tratar enfermedades como el cáncer. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.